El ser humano es un individuo tan frágil, tan propenso a sufrir la decadencia, tanto así que su simple dominio de la naturaleza resulta solo cuestión de tiempo. Si nos ponemos a pensar de todas las condiciones que pueden propiciar su exterminio, quedaríamos varados en la intemperie de la angustia. Sin ir tan lejos, recientes acontecimientos han demostrado la veracidad de dicho argumento, transformando poco a poco la realidad de todos los países, independientemente de su economía, ideología, política o intereses, por un organismo que ni siquiera puede percibirse a simple vista, un enemigo imaginario que atormenta desde su declaración como emergencia y que ha dejado una palabra que nunca olvidaremos: pandemia. Número 1. La peste negra. Conocido como la epidemia más devastadora de la historia de la humanidad, se estima que entre 75 y 200 millones de personas perdieron la vida a causa de una enfermedad surgida en el siglo XIV. La enfermedad arribó a Europa a través de mercaderes provenientes de la India, correspondiente a un tipo de peste bubónica. De acuerdo a los datos actuales, el inicio de la pandemia tuvo su epicentro en Asia y se extendió a través de las rutas comerciales hacia Europa, hasta alcanzar su pico máximo entre 1347 y 1353. Aunque durante siglos se ha culpado de su origen a las ratas, un estudio de 2018 sugirió que se propagó a través de las pulgas y los piojos de las personas. La fiebre, la tos, las manchas en la piel y otros síntomas como la gangrena que dio nombre a la epidemia se extendieron como la pólvora por el norte de África, Asia, Oriente Medio y Europa, con una mortalidad muy alta. La medicina de aquella época era aún tan básica que no estaba preparada para investigar la causa de la enfermedad, por lo que los historiadores, médicos y biólogos no hallaron consenso sobre si la raíz de la plaga fue una variante de la peste bubónica u otra enfermedad distinta. Número 2. Viruela. Más de 56 millones de personas fallecieron a causa del brote de esta enfermedad, con alrededor de un 30% de mortalidad en niños y recién nacidos. A pesar de que se desconoce su origen, existen evidencias de su existencia en una época muy temprana, ya que se han hallado restos en momias egipcias datadas del siglo III a.C. A través de la historia, la enfermedad se propagó en brotes periódicos y se extendió de forma masiva cuando los conquistadores llegaron al Nuevo Mundo. Según las estimaciones, unas 400.000 personas morían cada año en Europa del siglo XVIII, y un tercio de aquellos que lograban sobrevivir desarrollaban ceguera o quedaban desfigurados. Aunque la OMS declaró su erradicación en 1980, tras diversos esfuerzos por globalizar las campañas de vacunación, esta viruela ya había acabado con la vida de más de 500 millones de personas. Se estima que sus desastres pudieron haber sido mayores, de no haber sido por Edward Jenner, conocido como el científico que más vidas ha salvado en la historia, gracias a su invento. Sin embargo, esta no llegaría a ser contemplada años más tarde como una opción imprescindible para el exterminio de la peste. Esto, en cierta parte, tuvo certeza gracias a la contribución de grandes personas, como es el caso del mismísimo Napoleón Bonaparte, quien ayudó a promover la vacunación y que fue el fundador de la Sociedad para la Extinción de la Viruela, ya que el emperador permitió que Edward Jenner vacunara a todos sus soldados contra la viruela, dándoles inmunidad y una ventaja abismal contra sus enemigos. Número 3. La gripe española. Al contrario de lo que se puede creer, la gripe española no se originó en España, sino que muchos científicos sitúan sus primeros casos en Estados Unidos en 1918. El nombre se le atribuye, ya que en el contexto de la Gran Guerra, España no censuró la información sobre la epidemia y sus consecuencias. A diferencia de los países implicados en el conflicto bélico, que eliminaron toda información al respecto con el objetivo de no desmoralizar a las tropas y no mostrar sus puntos más vulnerables al enemigo.
por lo que los medios de comunicación españoles fueron los primeros en informar sobre la enfermedad, ya que fue uno de los países más afectados. La censura y la falta de recursos evitaron investigar el foco letal del virus, y no fue que en tiempos más actuales se descubrió que su causa se debió a un brote de influenza del subtipo H1N1. Número 4. Plaga de Justiniano. La información sobre las enfermedades del pasado es más desconocida cuanto más retrocedemos en la historia. Sin embargo, existen evidencias que sugieren que la llamada plaga de Justiniano se encuentra en cuarto lugar entre las más devastadoras, con cifras de mortalidad entre los 25 y 50 millones de personas fallecidas. Según las estimaciones demográficas del siglo VI, supuso la muerte de entre el 13 y el 26% de la población. Su origen se halló durante el Imperio Bizantino en las ratas que viajaban cientos de kilómetros en los barcos mercantes que navegaban hacia los distintos rincones de Eurasia entre el año 541 y 549. Los lugares más aceptados como el origen de la pandemia nos llevan a los enclaves comerciales del este de África, y su causa más aceptada se halla en la bacteria Yersinia pestis, como es el caso posterior de la peste negra, aunque proveniente de una cepa diferente. En ese caso, su nombre hizo referencia al emperador romano Justiniano I, que regía entonces el Imperio Bizantino. Número 5. VIH-Sida. Desde su aparición en 1976, el virus de la inmunodeficiencia humana ha matado a 32 millones de personas. Según la OMS, a día de hoy aún hay entre 31 y 35 millones conviviendo con la enfermedad, sobre todo en África. Este virus infecta las células del sistema inmunitario, mermando la capacidad del organismo para combatir enfermedades. En las etapas más avanzadas, el virus sobreviene el síndrome de la inmunodeficiencia adquirida o SIDA, que ha tenido un gran impacto en la sociedad, no solo a nivel de salud, sino como una fuente de discriminación. Aunque ya han pasado 39 años desde que se descubrió el VIH, aún no existe ningún tipo de vacuna. Esto se debe a la notable diversidad de cepas del VIH y las estrategias de evasión inmunológica del virus. Sin embargo, gracias al avance que supuso las vacunas de ARN ante el COVID-19, se estima que una vacuna contra el VIH se vea y se sienta como una realidad cada vez más cercana. Y hasta aquí las 5 pandemias más devastadoras en la historia de la humanidad. Si el video te pareció interesante, agradeceríamos que nos dejaras un like, que lo compartas en tus distintas redes sociales y que te suscribas, activando la campanita para no perderte nuestras actualizaciones. Esto fue Un Mundo Deshebrado.